Gloria a Dios en este día que nos permite una vez más reunirnos para adorarle. Así que ahí donde está usted, únase con toda su familia. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. ¿Qué tal si nos acompaña con sus palmas? Vamos a decir: hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Así es, Jesús, tú nos has amado, Señor, y hoy cantamos a ti, Dios. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, digamos, podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres por su sangre, libres soy, que somos libres por su sangre, libres soy, yo libre soy. Aleluya. Usted es libre para adorar al Señor. Deje esa ofrenda de alabanza a Dios ahí en su lugar. Desde ahí donde está usted, se une con toda su familia y le dice: Jesús, queremos ser un reflejo tuyo, que aquellos que no te conocen puedan conocerte a través de nosotros, Señor. Adoremos a Jesús, te exaltamos, Señor.
quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí. Sé un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, y transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Se puede cantarle a Jesús. Y yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí. Y ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, y transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Vamos a decir: de gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, y transformado soy por tu Espíritu. Cristo vive en mí, en tus manos. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, y transformado soy por tu Espíritu. Aleluya. Transfórmanos, Señor. Haz en nosotros lo que tú sueñas, Jesús. Te adoramos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y sabemos que somos la generación que veremos ese mover maravilloso del Espíritu Santo. Así que le invito para que ahí donde está usted, junto con toda su casa, le digan: Espíritu Santo, así como tú prometiste en los postreros días que estarías y que tu Espíritu se derramaría sobre toda carne, hoy te invitamos para que así como tú lo dijiste, Señor, hoy te derrames sobre nosotros, hoy te derrames sobre nuestra familia, sobre aquellos que no te conocen, Jesús. Vamos a unirnos a adorar a nuestro Dios ahí donde estamos. Y mueve el estanque en mi ser, y húndeme a tu río, dame vida.
gloria sobre nosotros, Señor, y transfórmanos, Jesús. Gracias porque podemos celebrar que tú estás acá, que tú estás en medio de nosotros, Jesús. Aleluya. Desde ahí en su lugar aplaude a nuestro Dios. Aleluya. Te exaltamos, Señor. Te adoramos, Jesús. El Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. El Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Y alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Y alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Y alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Aleluya. Él es el fuerte, el valiente. Te adoramos, Espíritu de Dios, y a ti, Jesús, te exaltamos, Señor. El Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Y alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Y alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Tú eres nuestro Señor. Es un gran privilegio poder reunirnos una vez más y adorar a nuestro Dios, cantar de esa gracia maravillosa que nos permite tener acceso al Señor a través de su sangre. Así que ahí donde está usted, si puede cerrar sus ojos y decirle: Señor, gracias, gracias por derramar de tu gracia sobre mi vida. Dime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo.
gracia y amor. Te adoramos, Jesús. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. Mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Ando en Sión por siglos mil, brillando esté cual sol. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Y puede decir: mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Sublime gracia y amor, sublime gracia y amor. Aleluya. Gracias, Jesús. Salmo 150 dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Salmo 103 dice la palabra: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Señor, tú eres digno de alabanza, digno de adoración, digno de exaltación. Te cantamos, Señor, con todo nuestro corazón. Es la única forma en la cual podemos venir a ti, Señor, y darte gracias, y poderte decir con todo nuestro corazón: aleluya, aleluya. Nuestro Dios poderoso es fiel. Aleluya, aleluya. Nuestro Dios poderoso es fiel. Cántalo con seguridad. Aleluya, aleluya. Nuestro Dios poderoso es fiel. Aleluya. Santo, santo, el Señor Dios poderoso es. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, santo. El
El Señor Dios poderoso es. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo. Allí donde estás, si en verdad estás agradecido con el Señor, inclina tu rostro ahí donde estás y dígale: Señor, gracias. Aún por el problema, aún por la necesidad, por este momento difícil, Señor, sé, Señor, que me puedo recostar en ti, puedo confiar en ti, Señor. Tú has prometido estar conmigo todos los días de mi vida, hasta el fin del mundo, Señor. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no levantar mis manos? ¿Cómo no exaltar tu nombre, Señor? Hasta aquí tú me has ayudado. Por eso te adoro, Señor. Por eso te alabo. Por eso te doy, Señor, palabras de agradecimiento. Porque solamente tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo, Señor. Santo, santo, el Señor Dios poderoso es. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, 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 el Señor Dios poderoso es. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo. Digno eres tú, dígalo conmigo. Digno eres tú eres santo. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amada iglesia. Damos la bienvenida a cada hermano que se encuentra allí desde su casa. También aquellos que por primera vez nos acompañan, sean todos bienvenidos. El Señor les bendiga. Y vamos a estar un momentico en pie allí desde sus casas. Vamos a poner esta palabra en manos del Señor. Amén. Vamos a estar todos en pie. Padre y maravilloso Dios que estás en los cielos, Señor, hoy venimos delante de ti. Te damos gracias, maravilloso Rey de Gloria, por este tiempo, Señor. Gracias porque podemos venir delante de ti, Señor, porque nos permite, Dios, predicar tu palabra. Gracias por estos medios de comunicación, Señor. Padre, hoy en el nombre de Jesús nos acercamos a ti, reconociendo que hemos fallado, Padre, y te pedimos que esa sangre preciosa que tu Hijo amado Jesucristo, Señor, derramó en la cruz del Calvario para perdón de pecados, nos limpie, nos purifique, Señor, de nuestra maldad. Y en esta hora te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que esté ministrando, Señor, cada mente, cada corazón que hoy se dispone para recibir esta palabra, Señor, como dice tu palabra, Señor, que había una mujer que vendía púrpura y oía lo que el apóstol Pablo decía, y tú abriste su corazón, Señor, y ella recibió, Padre. Seas tú abriendo, disponiendo esos corazones, Señor, para que reciban esta palabra, para que podamos recibir esta palabra, maravilloso Rey. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Invito a los hermanos que estén abriendo la palabra de Dios allí en el libro de Filipenses. Y vamos a leer en el libro de Filipenses en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Y dice la palabra de Dios: con la bendición del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.
He titulado esta palabra paz en medio de la tormenta, amén. Y esta palabra de Filipenses 4:7 es una promesa de Dios para sus hijos, amén. Y algo que debemos saber es que esta promesa es condicionada. ¿Qué nos dice Dios que debemos hacer para que esta promesa sea una realidad, para que nosotros la podamos disfrutar? En Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración ruego con acción de gracias. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esta palabra nos enseña que en nuestra vida pueden venir dificultades, ¿cierto? Algunas nosotros las vamos a poder resolver con la ayuda, con la dirección del Señor, pero hay otras que no vamos a poder resolver, que no están en nuestra capacidad, y son esas situaciones las que vienen a robarnos la paz y, como dice la palabra, a traernos afán, ¿cierto? Y el Señor es tan lindo, su amor para con nosotros, que Él a través de su palabra nos prepara y nos dice allí en la palabra de Dios, en Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Él nos dice que nos ha hablado ya estas cosas, ¿sí? Y nos dice ¿para qué? Dice para que en mí tengan paz. Van a tener aflicciones, van a venir situaciones, pero también nos dice pero confiad, porque yo he vencido al mundo, ¿cierto? Y hay algo, hermanos, es que cuando vienen dificultades a nuestras vidas, somos muy dados a ir delante de Dios, tal vez con quejas, a veces renegando del Señor. Otras veces nos justificamos delante del Señor y le decimos: Señor, pero si yo te sirvo, pero si yo hago esto, ¿cierto? Muchas veces incluso hasta culpamos a Dios porque esas situaciones vienen a nuestra vida, ¿sí? Pero algo que debemos saber es que esa situación viene a nuestra vida, muchas veces viene porque hemos dado un derecho legal al enemigo, ¿cierto? Otras veces viene porque Dios ha permitido, porque Él necesita moldearnos, ¿cierto? Y algo que debemos saber es que esa situación, cualquiera que sea, por lo que haya venido, Dios tiene el control de ellas. Dios en su palabra nos ha dicho que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí? Y un ejemplo muy claro lo podemos ver en Génesis 50. Allí en este relato nos habla de la vida de José, ¿sí? José, los hermanos lo vendieron, ¿cierto? Lo vendieron como esclavos. Vemos que José pasó un proceso, ¿sí? Y hubo un tiempo donde el Señor lo levantó como al segundo después de Faraón sobre la tierra de Egipto. Cuando los hermanos llegaron allí, vieron esto, tuvieron temor de José. Y es cuando José les dice allí en Génesis 50:20, dice la palabra de Dios: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Sabemos que el fin que tenía los hermanos, el propósito que tenían los hermanos de José, pues era hacerle un mal. Incluso lo pensaban hasta matar, lo echaron a un hoyo y lo querían dejar allí para que él muriera, ¿cierto? Pero dice aquí la palabra que esa situación que venía para mal hacia José, Dios la encaminó para bien. Hay circunstancias que quizás llegan a nuestra vida de enfermedad, que llegan y tocan a una persona. Esa situación viene con un propósito de traer mal, ¿cierto? Incluso puede llegar a acabar con las finanzas de una familia, pero esa situación Dios la puede encaminar a bien. ¿Cómo puede encaminar Dios esta situación de enfermedad que quizás para amenaza de muerte trae? Porque el Señor la puede encaminar para bien, incluso uniendo una familia, trayendo restauración en un hogar, y para que le conozcan como ese Dios de poder, como ese Dios vivo, como ese Dios que sana. Amén.
Hoy quiero decirle a los hermanos, a las hermanas, que esa situación, llámese como se llame, que quizá por la cual usted esté atravesando hoy en su vida, ya sea de enfermedad, ya sea familiar, ya sea económica, el Señor ya la encaminó para bien. ¿Por qué? Porque Él lo estableció aquí en su palabra, y lo que Dios ha dicho, Él lo hace, ¿cierto? Allí en Job 23:13 dice la palabra de Dios: pero si Él determinó una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Si Dios ya determinó aquí en su palabra que todas las cosas a los que amamos a Dios obra para bien, ¿quién lo hará cambiar? Sí, dice aquí la palabra: su alma deseó e hizo, Él pues acabará lo que ha determinado de mí, Él pues acabará lo que ha determinado acerca de ti, porque Él lo dijo, y lo que Dios dice lo cumple, porque la palabra de Dios también nos enseña que Dios es fiel. Amén, hermanos. Entonces, esto es lo que sucede muchas veces, que nos estamos presentando delante de Dios de una manera incorrecta. Entonces, por mucho que oremos, ¿cierto?, ese afán aún va a estar en nuestra vida y no vamos a poder recibir esa paz, porque estamos yendo delante de Dios de una manera incorrecta. Y pasa que, hermanos, a nosotros como hijos de Dios no conviene el afanarnos, ¿cierto? La palabra de Dios en muchos versículos nos habla acerca de lo que puede ocasionar el afán. En una de ellas nos dice que el afán ahoga la palabra, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que nos concentramos tanto en la situación, nos concentramos tanto en lo que está aconteciendo, que ahí está la palabra de Dios, ahí están sus promesas, pero por concentrarnos en la situación no vemos la palabra está ahí, pero está ahogada por el afán, ¿cierto? También el afán puede traer contienda a los hogares. Y nosotros vemos, dice la palabra de Dios en un pasaje, que Marta se le acercó al Señor a darle quejas de María. Ya en su afán ella de las cosas que tenía que hacer en el hogar, ya la había cogido contra Marta, ya estaba robando la paz allí entre estas dos hermanas, ¿cierto? Que el afán y la preocupación, el afán y la preocupación indican la desconfianza en la providencia de Dios. Es pensar que Dios no nos quiere ayudar, o que tampoco Él no nos puede ayudar. No nos quiere o no nos puede ayudar. Eso es el afán y la preocupación, ¿cierto? Y vemos también en Mateo 6:31, dice la palabra de Dios allí: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí en la palabra el Señor nos dice que no debemos afanarnos. Y hay algo que me llamó la atención de esta palabra: dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son los que no conocen a Dios, los que no conocen su amor, los que no conocen su grandeza, los que no conocen su poder, que Él es un Dios que suple, que es un Dios que sana, que liberta. Y Él nos dice: no hagan como ellos, no hagan como el que no me conoce. Dice: porque a ustedes me he dado a conocer, a ustedes me he revelado, ¿cierto? Yo analizaba esta palabra y pienso que esto duele el corazón de Dios, duele cómo ver nosotros, sus hijos, nos comportamos como aquel que no le conoce, ¿cierto? Y nos damos ese lujo, digamos así, de afanarnos y de no confiar en Él. Hermanos, el Dios al cual servimos es un Dios vivo. ¿Y por qué digo que es un Dios vivo? Usted puede decir: sí, hermana, sabemos que es un Dios vivo, porque pareciera que a veces se nos olvida que Él es un Dios vivo y que Él nos oye y que Él está al tanto de la situación, ¿cierto?
Y Él se ha dado a conocer, como decía ahorita, y se ha revelado a nosotros a través de su palabra. ¿Cómo le conocemos nosotros? ¿Cómo le conoce usted, hermano? Yo le conozco como ese Dios de amor, como ese Dios de misericordia. Así fue como lo empecé a conocer. Ese Dios que nos amó tanto, que me amó tanto, que entregó a su Hijo para que allí en la cruz de Calvario Él pagara el precio que yo tenía que pagar por mis pecados. Amén. Ese Dios de misericordia que no nos paga conforme merecen nuestras maldades, nuestras iniquidades, y a medida que vamos avanzando y vamos caminando con el Señor, lo vamos conociendo como ese Dios que provee, como ese Dios que sana, como ese Dios que restaura, como ese Dios que liberta. Amén, maravilloso Dios. Por estos días el Señor me regalaba una palabra, me la regalaba allí en Isaías 49, 24, 26, y Él me decía: tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Amén. Esa palabra el Señor me la daba en estos días, pero esa palabra no solo el Señor me la dio a mí. Ahí no dice que es exclusividad de Daisy Guerrero. Esa palabra es para todo aquel que la crea, para todo aquel que la reciba, para todo aquel que se apropie de ella. Amén. Y terminando con este versículo, dice de allí de Mateo, dice la palabra: pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amén. Él sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas por las cuales a veces nos afanamos, ¿cierto? Y así como nosotros como hijos de Dios esperamos en Él, así también Él espera en nosotros, en sus hijos. Dios conoce todas las cosas por las cuales estamos pasando y ha provisto para ello. Es por ello que Dios espera de nosotros que depositemos nuestra confianza en Él. Amén. Hermanos, cuando su vida está llena de la palabra de Dios y del conocimiento de Dios, y viene la circunstancia, por muy dura que sea, usted va a tener esa paz de la cual hablaba ya al comienzo, de la cual Dios nos dice en Filipenses 4:7, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que gobierna nuestros corazones, ¿sí? Porque usted sabe en cuál es el Dios en el cual usted ha creído, ¿cierto? Saben, hermanos, hace algún tiempo en el grupo familiar compartía una palabra y yo le daba la oportunidad a los hermanos y les decía: hermanos, relataba un pasaje que ahorita no lo recuerdo, creo que era acerca de David, y yo les decía: ¿quién me dice acerca de David, acerca de lo que le aconteció, de lo que él hizo en esta situación? Y ningún hermano, de todos los hermanos que habían allí, hermanos viejos en el evangelio. Pero ¿qué quiere decir esto? Que no estamos leyendo la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a conocerle a Él si no es sino a través de su palabra, cierto? Entonces yo les invito, hermanos, a leer la palabra de Dios, cierto. Llevamos ya con un año que llevemos en el evangelio, es suficiente para que podamos haber leído la Biblia y leerla de Génesis hasta Apocalipsis, porque la palabra de Dios nos enseña que la palabra de Dios, todas las escrituras son útiles. Yo le invito a que lea la palabra de Dios. Y allí en Primera de Crónicas 16:7 en adelante vamos a leer la palabra de Dios. En Primera de Crónicas 16:7 dice así la palabra de Dios: entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Aquí la palabra de Dios nos invita
a que hagamos memoria, a que recordemos la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a hacer memoria de las maravillas de Dios si no la estamos leyendo, cierto? Es por eso que cuando viene la dificultad nos da 3 vueltas, porque no conocemos ese Dios de poder. Y sigue diciendo la palabra allí en este relato, nos dice: Dios tiene memoria, a Él no se le ha olvidado el pacto que hizo perpetuamente, que hizo a Abraham, el juramento que hizo a Isaac y lo confirmó a Jacob. ¿Cuál es ese pacto? Ese pacto está en Génesis 12, 1, 2. Allí la palabra de Dios nos dice, o le dijo a Abraham, que él haría de él una nación grande, que le bendeciría y que engrandecería su nombre. Y recordemos que a través de Jesús esa promesa es también para nosotros, ¿cierto? Y en el versículo 24 de este texto que estamos leyendo de Primera de Crónicas, sigue diciendo allí la palabra: engrandece y glorifica su nombre. Recordemos que David estaba levantando un clamor al Señor, y lo estaba levantando recordando las maravillas y los prodigios de Dios, ¿cierto? Porque es que a veces nosotros empequeñecemos al Señor cuando vienen las circunstancias, ¿sí? Pero aquí en la palabra nos enseña que debemos exaltarlo y glorificarlo y darle la gloria que Él se merece. También allí cuando Israel estaba esclavo en Egipto, en Éxodo 2:24 dice la palabra: y vio Dios y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. ¿Qué reconoció Dios allí? Reconoció que eran esos hijos de ese pacto que él había hecho, que era su pueblo. Y fue cuando él levantó a Moisés para que fuera a libertarlo. Amén. Y vemos allí en Deuteronomio también 9:4, 9:11, donde allí Moisés al pueblo de Dios le recuerda todas las maravillas y todos los prodigios que Dios ha hecho con ellos. Y si vemos también allí en Josué 23:3, también podemos ver cómo Josué también le recuerda a su pueblo y dice: y vosotros habéis visto, y le recuerda todo lo que el Señor ha hecho por ellos, ¿cierto? Eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos, recordar siempre las maravillas, los prodigios de Dios, a lo que Dios ha hecho en nuestra vida y todo lo que está escrito a través de su palabra. Pero para eso necesitamos leerla, necesitamos conocer a Dios a través de ella, para cuando venga la dificultad, entonces no vayamos a Dios delante de una manera equivocada. También vemos en Hechos 7 cómo Esteban relata la palabra de Dios, ¿cierto? Él empieza a relatar la palabra de Dios desde que el Señor llamó a Abraham. Luego relata la vida de José, cuando Dios levantó a Moisés, hasta llegar a Salomón, ¿cierto? Y es así, nuevamente les digo, hermanos, como nosotros tenemos que hacer: estar recordando los hechos, los prodigios, engrandeciendo al Señor, porque cuando vienen las dificultades a nuestra vida, entonces nosotros vamos a saber en quién hemos creído. Amén. Por estos días también les invito, hermanos, a que pongamos por práctica lo que nuestros pastores, los que nuestros líderes nos enseñan, ¿cierto? Ellos están para guiarnos y para enseñarnos. Debemos obedecer la palabra, ¿cierto? Pero también debemos poner por obra las enseñanzas que ellos nos dan. Ellos ya pasaron, ya han vivido, ¿cierto? Por eso a través de sus experiencias nos enseñan, ¿sí? Y algo que he aprendido es que con ganas o sin ganas, así como ellos dicen, debemos leer la palabra, y con ganas o sin ganas debemos orar. Por estos días que venía una dificultad tan grande a mi vida, y yo le decía al Señor, Señor, tu palabra dice que tú no nos darás cargas que nosotros no podamos llevar. Y yo le decía: Señor, pero yo no soy capaz.
yo no soy capaz, le decía, mire cómo estoy, la verdad estaba que no quería leer la palabra, no quería orar, no podía comer, comía pero a la brava, sentí una opresión en el pecho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa dificultad había venido a robarme la paz, ¿sí? Y eso es lo que el enemigo quiere, que usted no ore y que usted no lea la palabra, porque ese es el arma poderosa, y si nosotros no lo hacemos, entonces ¿qué pasa? Él va a dar su estocada final, ¿cierto? Pero entonces yo aprendí a esto que hoy les estoy compartiendo, hermanos, que lo he aprendido de mis pastores y de mis líderes, que con ganas o sin ganas hay que leer la palabra, con ganas o sin ganas hay que orar. Y entonces no dejé de hacerlo, no porque estuviera enojada con Dios, no, porque no sentía, no quería hacerlo, pero lo hice. Y llegó el momento en que le dije, Señor, bueno, entonces si tu palabra dice que tú no nos darás esta carga, que tú sabes hasta qué momento podemos resistir, yo le creo. Y le dije, Señor, lo que me tengas que enseñar a través de ese proceso, enséñame lo que yo pueda entenderlo, pero le pido que no me dejes, que me fortalezcas, que me ayudes, que mi fe no falte. Y empecé a leer la palabra. Por esos días un grupo de WhatsApp, Tiempo con Dios, y empezaron a reunirse con oración en la mañana, con vigilia, y la vigilia son los sábados. Yo me pude trasladar hasta donde mi hermano para conectarme a la vigilia, y en esa vigilia el Señor hablaba a mi vida a través de una adoración del hermano Jaime y a través de la oración de la hermana Elizabeth, y eso que Dios hablaba a mi vida me fortaleció. Pero yo le busqué, yo le dije, Señor, no me dejes, ayúdeme. Y cuando uno clama y busca al Señor, Él le ayuda, ¿cierto? Y así fue como fui apropiándome de la palabra y ya dejando como a un lado la queja y presentándome a Dios de la manera correcta. Y como dice aquí la palabra de Dios, que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llenará nuestros corazones. Esa palabra fue una realidad a mi vida, esa palabra vino y trajo esa paz que solo el Señor la sabe dar, amén. Entonces yo les invito, hermanos, a que leamos la palabra de Dios. Solo a través de ella podemos conocer su grandeza y su amor, amén, conocerlo a Él, amén. Hermanos, vamos a estar en pie, vamos a orar por esta palabra, vamos a invitar a aquellos hermanos, a aquellas personas, amigos que por primera vez nos acompañan a través de esta transmisión, que allí donde están le entreguen su vida al Señor, como un día nosotros lo hicimos, le reconozcan como su Salvador, para que esas promesas de las cuales he venido hablando, esa palabra pueda ser realidad en su vida, amén. Vamos a decirle con nuestro corazón y lo vamos a confesar con nuestra boca. La palabra de Dios dice que el que reconoce al Señor Jesús con su boca, lo declara con su boca y lo cree en su corazón, será salvo. Vamos a estar orando. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Te doy gracias por morir en la cruz por mis pecados. Yo reconozco que he pecado y hoy te pido perdón. Y te pido, Señor, que tomes el control total de mi vida, que tomes el control total de mi voluntad, que entres y gobiernes mi vida. Y te pido que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que me ayude en este tiempo. A partir de ahora, tome el control de mi mente y tome el control de mis pensamientos y me ayude a ser esa excelente persona que tú quieres que yo sea, Señor, para tu gloria y para tu honra. Amén. Vamos a estar orando también por esta palabra, vamos a orar por las necesidades, cada uno que está allí en su casa, presente esa necesidad, como nos dice aquí la palabra de Dios en Filipenses 4:6, que por nada debemos estar afanados, sino que presentemos nuestras peticiones delante de Dios con oración, con acción de gracias y súplica. Amén.
Vamos a presentar esas peticiones delante del Señor y a orar por esta palabra, maravilloso Dios. Esta palabra que, como está escrito, es viva, es eficaz y hará la obra para la cual tú la envías, Señor. Hoy declaramos que esta palabra es, como está escrito, como martillo que quebranta la piedra, que está derribando toda fortaleza que se ha levantado en las mentes y en los corazones contraria a tu palabra, Señor. Que esta palabra sea instruyéndonos, corrigiéndonos, enseñándonos, Señor. Y precioso Rey de los cielos, y que toda aquella persona, Señor, que se ha dispuesto para recibir esta palabra, Señor, esta promesa, Señor, esa paz tuya, Señor, gobierne sus corazones, maravilloso Rey de los cielos, Señor. Hoy traemos delante de ti, Padre maravilloso, cada necesidad, Dios. Hoy pongo la necesidad de cada uno de los hermanos, de los oyentes, Señor, económica, Señor, familiar, de enfermedad, cualquiera que sea, Señor, delante de ti, delante de ese Dios poderoso, de ese Dios vivo. Pedimos que inclines tu oído, Señor, a este clamor, a esta súplica. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que tú nos oyes. Tu palabra lo dice, Padre maravilloso, Señor, que tú nos oyes, que la oración del justo puede mucho, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Señor, tu palabra, Señor, que tú suplirás todo lo que nos falte conforme las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor. Hoy presentamos cada cuerpo enfermo, Señor, en las clínicas, en hospitales, cualquiera que sea la enfermedad, Señor, ya sea de cáncer, ya sea de diabetes, ya sea de enfermedad en los huesos, Señor, cualquiera que sea, la presentamos delante de ti. Presentamos esa situación económica, Señor, esos recibos que hay por pagar, esas deudas, esos arriendos, Padre, en el nombre de Jesús lo presentamos delante de ti, Señor, esa situación familiar, Padre. En el nombre de Jesús la traemos delante de tu presencia, maravilloso Rey de gloria, y declaramos, Señor, y ministramos vida, ministramos restauración, ministramos libertad, Señor, esa vida que tú ganaste, Señor, allí en la cruz del Calvario. Hoy la declaramos sobre cada cuerpo enfermo, la declaramos sobre la finanza, sobre los hogares, en el nombre de Jesús, Señor, y declaramos hechos, Señor, porque tu palabra nos dice: fiel es el que prometió. Gracias te damos, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.